porque tenemos aquí sentada hoy, y además en un día como hoy, importantísimo, a doña Macarena Olona. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenas noches, feliz de estar con vosotros, encantadísima. Lo mismo digo. Vamos a ver, lo que ha pasado hoy en España es realmente muy impresionante. Es decir, tenemos, yo creo que podría ser en la historia, porque ni siquiera en la Segunda República pasó esto, una mayoría de gobierno compuesta por socialistas, comunistas, separatistas vascos, separatistas catalanes, que abiertamente proclaman su intención de acabar con el Estado en cuya dirección han entrado, ¿no? A 3 días vista de la conmemoración del 42º aniversario de la Constitución, que solo Vox va a celebrar en la calle, y en una situación en la que, por otra parte, tenemos simultáneamente amenazada la libertad de enseñanza, la independencia del Poder Judicial y, de hecho, la propia eficacia del Parlamento, porque estáis con el confinamiento que os cierra y que os dejan de cerrar, y seguimos en estado de alarma, no sabemos muy bien hasta cuándo. Te pediría una valoración breve, pero breve no puede ser, así que simplemente una valoración. Bueno, verdaderamente hoy es un día trágico para España, porque esta ceremonia del despiece de nuestra nación en que se ha convertido la tramitación de los presupuestos generales del Estado se ha consumado en el día de hoy. Porque a partir de ahora es cierto que estos presupuestos generales del Estado van al Senado, donde se introducirán enmiendas y volverán nuevamente al Congreso de los Diputados, pero el obstáculo que tenía que salvarse es el que hoy se ha producido y que ha dado lugar, pues, a la aprobación definitiva de los presupuestos para 2021. Y es trágico y es una ceremonia del despiece de la nación española, porque precisamente estos presupuestos generales del Estado salen adelante gracias a todas las transgresiones, concesiones que por parte de un gobierno socialcomunista se han dado a fuerzas independentistas y demás partidos que, si algo tienen como denominador común, es su odio hacia España. Yo tuve oportunidad esta semana de hacer mías en el hemiciclo, en la tribuna de oradores, las palabras de Felipe González, del expresidente del Gobierno socialista, cuando dijo que no se puede pactar un proyecto de país con quienes no creen en el país como proyecto. Y es así. Y hoy lo hemos podido confirmar, porque hoy tenía lugar la última intervención, la correspondiente a la exposición de motivos de los presupuestos generales del Estado, donde han intervenido los distintos partidos independentistas que han apoyado estos presupuestos, incluida ETA, representada por Bildu, y que han dicho alto y claro, han justificado ante su electorado que apoyasen estos presupuestos por la circunstancia de que la agenda ideológica y de ruptura con España estaba en marcha y se habían hecho, pues, grandes concesiones, pese a lo que se ha negado por parte del Gobierno, pero ha sido desmentido por los portavoces de los distintos partidos separatistas. Mismamente, por ponerte un ejemplo de la portavocía que a mí me corresponde, que es la Comisión de Interior. La semana pasada, el indigno ministro de Interior, Marlaska, estuvo en un programa de televisión negando, por activa y por pasiva, que se hubiera producido un pacto de presos por presupuestos. Pues la portavoz de H. Bildu, la condenada por colaboración terrorista, Merched Purua, en el hemiciclo ha reconocido abiertamente que ese pacto existe y que efectivamente los 175 beneficios carcelarios que se han otorgado a los etarras que cumplían y cumplen penas de prisión ha sido a cambio de sacar adelante estos presupuestos por el apoyo de ETA. Y en medio de todo este jaleo, os enzarzáis en follones con el PP en los escaños, que es lo que pasa en estos 2 días, que es una cosa un poco insólita. Ponte en el lugar de cualquier votante de derechas convencional, pero no entender nada de lo que está pasando. Bueno, verdaderamente para mí ha sido hoy una intervención difícil la que he hecho, porque quería medir mucho mis palabras, porque yo sí que soy muy consciente, mi partido sí que es muy consciente de la responsabilidad que tenemos encima de nuestros hombros, y consideramos que la mayor traición que cometió Casado, al margen de los insultos personales imperdonables al presidente Santiago Abascal con ocasión de la moción de censura, la mayor traición que ha cometido es precisamente que cuando más nos necesitan los españoles, porque estamos viviendo un momento histórico de ruptura del orden constitucional, se ha atrevido a mirar intereses electoralistas y a romper precisamente el bloque que tiene que tener en común el hacer frente a este gobierno socialcomunista, a lo que está amenazando la vida que conocemos los españoles. Y te decía que la intervención que hoy he tenido es una intervención difícil porque quería medir muy bien mis palabras, porque considero que tanto el Partido Popular como Ciudadanos consideramos que están siendo colaboracionistas y cómplices de este gobierno socialcomunista y que están teniendo una actuación errática. Pero yo no quiero insultar a los votantes que apoyan al Partido Popular y a Ciudadanos. Y por tanto no quiero emplear ningún tipo de expresión gruesa, que al final ya la postre a quien
haga sentir herido es a esos votantes, a quienes respeto profundamente. Pero hoy he sido muy clara. Cuando les he dicho desde la tribuna de oradores que verdaderamente están perdidos y que España se está encaminando a la ruina, a la quiebra, y que han sido cómplices y colaboracionistas de unos presupuestos generales del Estado, que son los presupuestos de la ruina y de la muerte, porque tienen el sello de ETA. Y que es inconcebible que sus esfuerzos, sus energías, sus discursos más vehementes no estén dirigidos al gobierno socialcomunista, sino a nuestra formación política. Lo que yo hoy he hecho, porque intervenía en las secciones 35 a 37, que son las atinentes al Fondo de Compensación Interterritorial y de Solidaridad, es alzar la voz para defender no a la señora Díaz Ayuso, sino al pueblo de Madrid, a la Comunidad de Madrid, que se está siendo atacada de manera despiadada por parte de este gobierno socialcomunista. Es por una cuestión ideológica y política. Nos secuestraron al pueblo de Madrid y ahora pretenden arruinarnos, expoliándonos fiscalmente. Y eso por orden de los independentistas catalanes. Y por supuesto he alzado la voz para defender al pueblo de Madrid y por ende a la señora Díaz Ayuso. Y eso es defender a los españoles, algo que no estamos viendo ni en el Partido Popular ni en Ciudadanos. Consecuencias de la votación de Antonio Alonso Timón. Hola, buenas noches, Macarena. Buenas noches, Antonio. Yo la primera consecuencia que quería poner de manifiesto es si tú crees que con la aprobación de estos presupuestos se garantiza una larga vida a esta legislatura, o si por el contrario crees que a pesar de la aprobación de estos presupuestos la legislatura tiene corto recorrido, porque hay argumentos a favor y en contra. Claro, aprobando estos presupuestos, el año que viene pueden, en el peor de los casos para ellos, pueden prorrogarlos, pero también es verdad que no sé si van a ser capaces de aguantar toda esta amalgama de intereses que hay ahí creados y que en un momento puntual se han aprovechado todos abriendo el país en canal para aprobar estos presupuestos. ¿Cómo ves tú la legislatura después de la aprobación de estos presupuestos? Como bien sabes, Antonio, en una circunstancia ordinaria, normal, en un escenario normal, la aprobación de unos presupuestos por parte del Gobierno de España es una suerte de tabla de salvación que les garantiza una estabilidad y la permanencia durante la legislatura. Aquí tenemos un elemento novedoso que hace que esa conclusión no podamos aplicarla automáticamente. ¿Cuál es ese elemento novedoso? Que es que estos presupuestos son irreales, son una mentira, parten de escenarios macroeconómicos que son inciertos. Tienen una previsión de ingresos que es absolutamente falsa. Y no lo dice Vox, lo dicen las principales autoridades económicas de nuestro país, AIREF, Banco de España. ¿Esto qué significa? Que donde hoy el Gobierno de España está previendo en estos presupuestos para 2021 toda una serie de inyecciones de liquidez a la economía española, como las previsiones de ingresos, eso en cuanto a los gastos, no son reales, vamos a tener altas tensiones de tesorería. Y están fiando su suerte a unos fondos comunitarios. En estos presupuestos para 2021, fondos comunitarios, se prevé un ingreso de más de 26.000 millones de euros, pero que están condicionados a que se presenten unos proyectos concretos que puedan ser subvencionados y que a fecha de hoy lo que están diciendo también todas las autoridades económicas independientes en España y grandes expertos es que no tenemos capacidad para asimilar esos 26.000 millones de euros ni para gestionarlos. Añádele otra circunstancia, y es que el Gobierno lo que ha venido haciendo durante este ejercicio 2020 para afrontar el cierre obligado de nuestra economía, desde luego bajar la persiana a los españoles, ha sido ir poniendo parches. Y ha diferido a 2021 el impacto real de esos parches sobre la economía. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la prórroga de los ERTEs, me estoy refiriendo a la prórroga del periodo que tienen las empresas para solicitar la declaración de concurso de acreedores, que ahora se ha vuelto a ampliar, y me estoy refiriendo a los plazos en que tendrán que empezar a devolverse los préstamos ICO por parte de los empresarios españoles que se han acogido a esa tabla de salvación que también se puso a su disposición. El vencimiento de esos 3 hitos es importantísimo porque son parches que hacen que no tengamos el pulso real de la economía española. Pero esos 3 hitos van a explotar al mismo tiempo durante 2021. Y es entonces cuando veremos a qué se refiere Vox cuando hablamos de los presupuestos de la ruina y cuando estamos diciendo que se va a producir una auténtica catarsis económica y que en España se va a pasar hambre, se está pasando hambre. Pero lo que nos viene va a ser muchísimo peor. ¿Qué va a producir esa circunstancia respecto de la estabilidad del Gobierno de España? ¿Cómo va a influir?
Yo, sinceramente, Antonio, lo desconozco, pero que va a tener un impacto, desde luego. A lo mejor, precisamente, esa es una de las razones por las cuales el Gobierno intenta, Jorge Campos, amarrar tanto la cuestión judicial, ¿no? Sí, es una de las cuestiones que más estremecen, ¿no? Ver que este gobierno comunista acosa al Poder Judicial de una manera pues, típica comunista, por otra parte. Son enemigos de la democracia y van hacia el Poder Judicial, pues acabas con la independencia judicial, pues has acabado con la democracia. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es, mejor dicho, que explicaras, porque yo lo sé, es que juega en casa, o sea, nos dijeras, Jorge. Ya os daré un trozo de tu rol mallorquín, no os preocupéis. Me callo. Sí que me gustaría que explicaras las iniciativas de Vox en defensa de esa independencia judicial. Muchas gracias, Jorge. Nosotros lo que hemos hecho en el Congreso de los Diputados, junto con Javier Ortega, como portavoz de la Comisión de Justicia de nuestro grupo parlamentario, es reunirnos con las principales asociaciones judiciales para conocer de primera mano el pulso de los magistrados, su conocimiento real de lo que está viviendo la Administración de Justicia y el Poder Judicial, para, a partir de ese conocimiento de la realidad, poder elaborar iniciativas que sean verdaderamente útiles a nuestra judicatura. Tengo que decir que después de celebrar esas reuniones, la pesadumbre, la preocupación que yo tenía como operador jurídico se ha acrecentado muchísimo más porque bueno, yo estoy preocupada, pero cómo están preocupados los magistrados, que son quienes verdaderamente conocen cómo está su casa, es algo extraordinario y Antonio también lo sabe bien. A partir de esas reuniones lo que hemos hecho es elaborar y registrar distintas iniciativas. Comenzamos registrando 2 proposiciones de ley, una de ley ordinaria y otra de ley orgánica, para que el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial vuelva al originario, tal como estaba en 1980, antes de que lo modificara en 1985 el Partido Socialista, y entregase el reparto de las sillas judiciales a los políticos a través de las designaciones en el Congreso y en el Senado. Nosotros lo que sostenemos es que los jueces del órgano de gobierno del Poder Judicial, los vocales de procedencia judicial, tienen que ser elegidos no solamente entre jueces, sino además por los jueces. Y eso es lo que registramos, a diferencia de esa iniciativa, ese chantaje que el Partido Socialista y Podemos han registrado en el Congreso de los Diputados para precisamente asaltar todavía más políticamente el Consejo General del Poder Judicial, minorando la mayoría necesaria, que en el Congreso es necesaria, valga la redundancia, para designar a los vocales de procedencia judicial. Sabéis que ahora tenemos una mayoría reforzada y lo que ha hecho este gobierno socialcomunista, bajo el albur y excusa de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es bajar la barrera de las mayorías que necesitan, bajándolo a una mayoría simple, en contra del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la sentencia 108/1986, que si precisamente declaró constitucional la reforma de 1985 a la que me refería luego del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular, fue precisamente porque había una mayoría cualificada en el Congreso que te garantizaba el pluralismo político y la mayor representatividad. Ahora esto lo revientan. Eso como principal iniciativa que hemos registrado. Junto a ello, precisamente en el día de ayer, cuando conocimos el siguiente avance de este gobierno socialcomunista a través de los partidos en el Congreso de los Diputados, en ese asalto al Poder Judicial, cuál fue esa reforma propuesta de la Ley Orgánica del Poder Judicial para precisamente que el Consejo General del Poder Judicial, cuando tenga su mandato prorrogado, no pueda efectuar los nombramientos de los cargos más sensibles del Poder Judicial. Nosotros lo que hemos hecho es presentar 2 iniciativas para que, de una parte, pues absolutamente esas designaciones tengan que hacerse con arreglo a criterios específicos y objetivos, específicamente mediante el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que se reduzca el número de cargos de libre designación dentro del ámbito del Poder Judicial, y otra iniciativa esencial que hemos registrado es intentar reventar y bloquear la otra iniciativa legislativa que este gobierno socialcomunista ha puesto en marcha, cuál es el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, para atribuir la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía y no a los jueces y magistrados, como ahora mismo está ocurriendo. ¿Por qué decimos que no se tiene que encomendar en este momento esa instrucción a los fiscales y sin mantenerse por los jueces? Pues evidentemente porque tenemos a la fiscal general del Gobierno, a la señora Dolores Delgado, cuyo nombramiento Vox ha recurrido ante los tribunales de justicia, porque claramente lo que tenemos es pues un sesgo político al frente
del Ministerio Fiscal, que recordemos, a diferencia de los jueces y magistrados, pueden ser movidos, pueden ser removidos de su cargo y, por otro lado, no están dotados de la esencial independencia de la que sí están dotados los jueces y El principio de magistrados. jerarquía. Efectivamente, ellos se rigen por el principio de jerarquía, igual que los abogados del Estado. Alejo Vidal Cuadras. Vamos a ver, Macarena, mi pregunta no la entiendas como una crítica, entiéndela como una reflexión que yo espero que te sea útil. Vox en estos momentos es el único partido del espectro parlamentario español que ejerce una oposición frontal y sin complejos al gobierno nefasto que padecemos. Este es un activo que sin duda representa para muchos españoles un incentivo para votar a Vox. A partir de aquí, como es natural, la izquierda, que percibe la magnitud de la amenaza, elabora una estrategia para neutralizar esa amenaza. Esa estrategia, bueno, con Ciudadanos y PP le ha funcionado, ¿no? Como es notorio. En el caso de Vox se aplica a dosis muy altas, a dosis masivas, que es la caricaturización y la demonización. Es decir, se fabrica un artefacto inexistente, pero que resulte desagradable para la población, y de esta forma se intenta neutralizar la amenaza. Ante una estrategia tan vil del adversario, en este caso el enemigo, vamos a hablar claro, hay que elaborar una contraestrategia. Y sobre todo, querida Macarena, no hay que dar facilidades. Bien. Entonces mi pregunta es, determinadas posiciones, digamos, excéntricas, sobre la Unión Europea, sobre el multilateralismo, sobre el comercio internacional, o un concesionalismo a veces excesivamente explícito, ¿tú no crees que es dar facilidades al enemigo sin necesidad? Alejo, nunca haces preguntas comprometidas y tus reflexiones siempre son constructivas, así que te lo agradezco. Y la delicadeza en la formulación, sabes que te admiro y te respeto profundamente. Desde luego, coincido contigo por completo en que somos el enemigo a batir. Llevamos por la cuarta campaña que se ha promovido en redes sociales para esparcir en la opinión pública la necesidad de ilegalizar a la única formación política que está haciendo una oposición frontal a este gobierno socialcomunista y que está dando la batalla de las ideas. Como no pueden callarnos, o como no les funcionan esos cordones sanitarios, ni políticos ni mediáticos, el siguiente paso que están intentando pues es favorecer ese caldo de cultivo para que nuestra expulsión del espectro político tenga lugar mediante la aplicación de la ley de partidos políticos, de manera ilegal. Pero eso es lo que está sucediendo en este momento. Eso y la estigmatización, como bien decías, Alejo, que pasa por demonizarnos a título personal y como formación política. Yo estaba hoy haciendo, pues esta tarde, para preparar este maravilloso encuentro, un repaso de cómo han reflejado los medios de comunicación lo que ha sucedido en el día de hoy en el Congreso de los Diputados con la aprobación de los presupuestos en nuestra Cámara Baja. Que el mundo se refiere a nosotros como la formación de derecha radical. El mundo. Por no hablar ya de otros medios de comunicación que todos sabemos, bueno, pues que va de suyo. Esa estigmatización y esa manipulación. El mundo. Eso cuando nos sacan, que es en el mejor de los casos. O sea, nosotros ya partimos, Alejo, de que cuando salimos en los medios de comunicación es porque se nos está manipulando y están trasladando un mensaje que solo puede perjudicarnos. Afortunadamente, cada vez los españoles, como hemos accedido a las instituciones públicas y tenemos todavía unas redes sociales que no han sido capaces de censurar como están pretendiendo del todo, ya hay asaltos, pero del todo no lo han conseguido. Los españoles van teniendo impactos directos nuestros, de lo que es en bruto el producto. O sea, esto es lo que pensamos, esto es lo que decimos y esto es lo que defendemos. Contra viento y marea. ¿Me quieren llamar extremo porque soy firme
en la defensa de España y en la defensa de los españoles, que me llamen extremo, pero desde luego cuando nos caricaturizan, cuando nos demonizan, cuando nos colocan etiquetas como homófobos, como machistas, a mí me llaman machista, me dicen que soy, desde luego, pues como la gran defensora de ese patriarcado, ¿no? O sea, esas son cosas tremendas. Me dicen que a mí, mi partido, me tiene en casa cocinando. O sea, es que son cosas, de verdad, que cuando uno accede al producto en bruto de manera directa, dice, pero o sea, no al feminismo fascista, embrismo de la señora Irene Montero, y sí a mujeres que lo que hacen es levantar alto y claro la voz para decir: ustedes no son superiores a nosotras, y desde luego lo que nosotras decimos es que la mujer no hay que victimizarla. No pasamos por eso. A partir de ahí, y partiendo de esa demonización, lo que ocurrió, por ejemplo, durante la moción de censura, con las partes del discurso del presidente Santiago Abascal que se referían a la Unión Europea, tuvo mucho de esa manipulación, Alejo, porque nuestro presidente en ningún caso, porque nuestra formación no es antieuropeísta. Lo que sí que nosotros sostenemos y defendemos es que nuestra integración en Europa, en la Unión Europea, tiene que ser con pleno respeto a nuestra soberanía, porque España es muy grande. Y cuando se producen afrentas, como que nosotros reclamemos el cumplimiento de nuestras instituciones y resoluciones judiciales para que prófugos de la justicia cumplan y se sienten ante la justicia española y asuman sus responsabilidades. Y lo que encontramos es precisamente un insulto. Se nos rechazan detenciones y peticiones como la que te estoy... No es la Unión Europea. Exactamente. Peticiones como las... nacionales. Sí, pero en el marco de disposiciones que desde luego se tienen que interpretar y se tienen que realizar de tal manera que no pueda ocurrir como ha ocurrido, que cuando nosotros queremos juzgar a prófugos españoles, lo que encontramos es que son acogidos por países terceros. O con los etarras, que ahora hemos visto cómo se está produciendo el retorno de etarras que llevaban 15 años prófugos y que yo he anticipado, Alejo, que no me parece casual que en la misma semana 2 etarras prófugos, presuntos, vamos, porque ahora tendrán que ser juzgados, como es la etarra de las Mariscadas, Jáuregui y Josu Ternera, que sean retornados en la misma semana cuando llevan 15 años prófugos, no me parece casual. Y yo lo enmarco, por desgracia, en la política que estamos viendo de plena alfombra roja hacia todo el entorno proetarra, que dé lugar a que luego de la transferencia de la competencia penitenciaria al País Vasco veamos a estos señores verdaderamente que han regresado a España para estar a los 2 días en la calle. Entonces, a partir de ahí, nosotros, ¿qué es lo que hacemos para contrarrestar esa campaña de absoluta demonización que no solamente viene por parte de la izquierda? Es que hemos tenido que ver durante toda esta semana en el Congreso de los Diputados, al hilo también de lo que preguntabas, cómo Ciudadanos y Partido Popular mentían. Nos decían vagos, nos decían que no habíamos trabajado en estas 2 semanas, cuando de verdad para mí es un honor, con datos objetivos, decir que soy la secretaria general del grupo parlamentario que más trabaja en el Congreso, con datos objetivos por iniciativas parlamentarias registradas. Y en estas 2 semanas nosotros no hemos participado en la ceremonia de despiece de España, pero bueno, permítame que lo diga, o sea, hemos presentado 1.604 iniciativas parlamentarias, 1.604. Entonces, nosotros trabajamos duramente por y para España, porque a diferencia de otras formaciones políticas, no hemos venido a la política a servirnos de ella, sino a servir a los ciudadanos. Una última pregunta, que nos queda solo 1 minuto y poco de entrevista. ¿Ya me echas? No, yo no, una señorita que está ahí detrás que tú y yo conocemos bien. Es que, en fin, un poco decepcionado, debo decir, porque cuando has empezado a contestar a Alejo Vidal Quadras tan cortésmente, pensaba, ahora es cuando le vas a acudir, y no, lo has dejado incólume. En fin, ¿no? Se me nota cariño. El domingo, concentraciones en toda España. Macarena es muy inteligente y Claro, sabe claro. con quién está hablando. El domingo, concentraciones en toda España, en los ayuntamientos de toda España, en defensa de la Constitución, patrocinadas por Vox en solitario. ¿Es posible defender todavía esta Constitución? Bueno, absolutamente. Hay que defender nuestra Constitución, a lo cual no obsta que denunciemos que el desarrollo de la misma por parte de los partidos políticos ha dado lugar a profundas desigualdades entre los españoles y que el origen principal de esas desigualdades
se encuentre la circunstancia de que sean las comunidades autónomas y no el Estado quien ejerza competencias tan esenciales como puede ser la educativa, la sanitaria, la competencia en materia de justicia o de seguridad. Un profesor vasco cobra más de 11.000 euros que un profesor que preste su servicio en cualquier otra parte de España, en la educación pública y concertada, con lo cual estas desigualdades los políticos las niegan porque su estado de bienestar está garantizado, pero los ciudadanos de la calle son muy conscientes. Yo te tengo que decir que estoy muy feliz porque en esta conmemoración de nuestra Constitución española voy a pasar el domingo con nuestros compañeros en Tarragona. Hemos convocado a la ciudadanía a acompañarnos a la lectura del manifiesto, que tendré el honor de hacer junto con el resto de mis compañeros en otras partes de España, pero yo específicamente en Tarragona, en la plaza del Ayuntamiento a las 12 del mediodía, y precisamente en Cataluña, hoy más que nunca, hay que gritar alto y claro que defendemos la legalidad constitucional y que se está violando frontalmente en Cataluña y en otras partes de España, pero yo estaré en Cataluña con la complicidad de este gobierno de la ruina, de la miseria y de la muerte. Pues te veremos aquí en directo el domingo porque haremos programa especial en el Toro TV de 11 a 2 el domingo, Dios mediante, sobre el Día de la Constitución y hablaremos de todo, también de lo que está haciendo Vox, efectivamente. Macarena Arona, mil gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias. Prácticamente he cumplido además el compromiso, son las 11 horas, van a ser 2 minutos, 1 hora menos en Canarias. Se me ha hecho muy corto. Y a mí también, pero esto ya tienes que arreglarlo para el próximo día. Mil gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, si me permites, Por mandamos un beso enorme a toda la comunidad, a todos los panas de Twitter que nos están viendo y que están en contra de este presupuesto de la ruina y especialmente a nuestro pater Góngora, a quien le mando un cariñoso abrazo. Me ha sonado a chino todo lo que ha dicho, pero bueno, saludos. Pero a los destinatarios, a los destinatarios no, imagino que no. Macarena, mil gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la publicidad un rato. ¿Por qué? Porque queda mucho por hablar, ¿eh? Analícela, hoy ha habido rueda de prensa de más plurales. La historia...